Mi nombre es Virginia Betancourt de Castro. Fui directora de la Biblioteca Nacional de Venezuela durante la gestión del presidente Herrera Campis. La Biblioteca Nacional, por ley, tiene la responsabilidad de desarrollar el Sistema Nacional de Bibliotecas. Bibliotecas públicas, bibliotecas especializadas, bibliotecas universitarias, con distintos niveles de responsabilidad en cada uno de esos casos. A mí me tocó el honor de presidir en la biblioteca cuando ya era un instituto autónomo con mucha capacidad para relacionarse con otros entes del Estado y obtener los recursos que se necesitaron para no solamente restituir la colección de la biblioteca y sus servicios, sino también desarrollar en cada estado una red de bibliotecas públicas. En ese caso, las bibliotecas de los territorios eran las más urgidas porque nunca habían tenido una, y allí estuvo el énfasis de nuestra etapa de trabajo con el doctor Luis Herrera Campis. Bueno, yo no lo conocía personalmente cuando asumió la presidencia de la República, porque desde muy joven, después de un exilio de 10 años durante la dictadura de Pérez Jiménez, me dediqué a promover la lectura y la producción del libro venezolano para niños y jóvenes, la recuperación de la memoria perdida mediante registros sonoros y videográficos, y esa actividad me alejó de la contienda política diaria. No pertenecí ni pertenezco a ningún partido político, pero sí mi partido es Venezuela. Y no solo el mío, sino otros soñadores de distintas profesiones se acercaron primero al Banco del Libro, que era una asociación civil que promovía a la lectura entre niños y jóvenes, y después a la Biblioteca Nacional, que tenía muchas otras funciones de alcance nacional e internacional. Y por eso representé al país en las reuniones anuales de la Federación Internacional de Bibliotecas, que por cierto me dieron una medalla de oro, lo que me sorprendió mucho, pero eso expresa cómo era de descuidadas las bibliotecas por parte de los otros países. Las bibliotecas nacionales habían tenido un predominio en las bibliotecas universitarias, y las bibliotecas nacionales se identificaban con un depósito de libros viejos. Así que convertir la biblioteca en la institución que guarda también la prensa diaria, no solo de Caracas, sino de todo el país, y que se extiende esa recuperación a otros siglos, de tal manera que significó un gran apoyo para la investigación sobre Venezuela, porque la documentación impresa y audiovisual sobre el país estaba dispersa y los investigadores tenían que localizarla en ministerios, en universidades, con muchas dificultades. Así que lo primero que hicimos fue poner la casa en orden, que se cumpliera la ley de depósito legal, que obliga a todos los editores a entregar 3 ejemplares de los libros que producen. No importa de qué libro se trate, o de qué folleto se trate, o qué publicación periódica. El contenido no lo evalúa, ni lo objeta, ni lo valora la institución, sino que lo registra, lo organiza, lo preserva. Y esa función atrajo mucho al doctor Herrera Campis, que es un hombre muy culto. Era, digo yo, y sigue siendo su memoria la de un curiosísimo hombre público que trascendió la lectura de los asuntos políticos y le encantaba la literatura, le gustaban las tradiciones venezolanas,
y a mí me tocó ejercer el cargo de directora de la Biblioteca Nacional cuando ya estaba adelantada el diseño de una nueva biblioteca local en las inmediaciones del Panteón, que ahora existe, y cuando se había logrado la obligatoriedad en cada capital de estado de contar con una biblioteca central pública que recogiera todas las publicaciones de ese estado y hiciera accesible a la gente, e incluía material retrospectivo que nos tocó entregarle en algunos casos, incluso dotarla del equipo para reproducirlas porque estaban registradas en video. Eso fue una labor obviamente de un equipo y lo importante es que ese equipo encontró receptividad en los estados. Así fue como reconstruimos la memoria colectiva y logramos lo que a nivel personal significa una persona que recupera su cédula, su partida de nacimiento, su partida de matrimonio, el de difunto de su abuelo, y nos convirtió en un país moderno, porque uno puede estar funcionando una nación sin tener los soportes jurídicos que la conforman. Y se ha intentado más de uno tener ese extraordinario caso en los casos de dictadura, en donde se pretende borrar periodos históricos, y eso no ha sido un caso muy inusual. Tuvimos la dicha de que la llegada de un partido político u otro no significó el cambio de personal. Los institutos autónomos tienen plena autonomía de ceñirse a sus reglas y a sus condiciones para el trabajo, y en Venezuela tanto los dos partidos que fueron por mucho tiempo democráticos tuvimos la peculiaridad de respetar crecientemente a los territorios federales que antes se apropiaban de la identidad de todo el país, y en este caso se reafirmó que cada uno tiene su dependencia del Estado en asuntos básicos, pero que debe tener variantes en su comportamiento administrativo. Y eso le interesaba mucho al doctor Herrera, y por eso tuve la dicha de acompañarlo en dos de sus visitas a los estados, además de compartir la preocupación por el nivel de desarrollo de la construcción de la nueva sede. Mi gestión empezó con el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez y se reforzó y se amplió con Luis Herrera. Lo que más resaltaría yo del periodo en que me tocó ejercer las funciones de directora del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Biblioteca fue el interés muy concreto del presidente por las comunidades de menos recursos, tanto urbanas como rurales, y entre esas están los servicios de biblioteca en las adyacencias del Orinoco, que fue una solicitud explícita de él. Bueno, el cuento no te lo estoy echando bien, porque este proceso fue muy rápido. Es decir, realmente se comenzó en el caso de las bibliotecas con la llegada al poder de Carlos Andrés Pérez, quien me conocía del exilio. Estuve 10 años fuera durante el periodo de Pérez Jiménez, la dictadura de Pérez Jiménez, y en esa ocasión lo conocí y estuve familiarizado con él y sus hijos. Y debido al trabajo en el Banco del Libro, él me designó al frente de la Biblioteca Nacional, lo cual a mí me sorprendió, y yo le propuse que lo ayudaba para el despegue, pero que yo quería volver al Banco del Libro. Total que me enganché con la nueva visión, que era
una visión innovadora en América Latina. Las bibliotecas nacionales siempre son la cenicienta, que tiene principalmente su colección libros viejos y que tiene pocos usuarios, por lo mismo que su colección no corresponde sino al área de producción editorial. Y aunque han habido esfuerzos por establecer ciclos de conferencias o ediciones especiales, siempre son circunstanciales, porque hasta ese momento no era una institución dinámica, sino por el contrario, pues sobreviviendo. Entonces, para ese momento se había planteado la descentralización administrativa. Además, se había incluido en la ley que llevamos al Congreso la necesidad de incluir la recopilación y divulgación de materiales audiovisuales. Eso fue una revolución porque pasaban los gobiernos y uno no sabía dónde estaban las fotos, ni las películas, ni las grabaciones orales. Los cambios en la Biblioteca Nacional significativos tienen como consecuencia los cambios favorables de modernización de los partidos políticos democráticos cuando tuvieron que llegar al poder. Se nos olvida que no tenían el interés sino de un grupo muy pequeño, los cineastas, los historiadores, y la verdad es que para esos grupos tan pequeños no habría que hacer una institución. La biblioteca empezó a favorecer que en los estados, en las capitales de estado, estuviera una colección de sus publicaciones que tenía en duplicado, en triplicado la Biblioteca Nacional. Y fue estableciéndose así una relación de dando y dando que caracterizó mi gestión. Nosotros trabajamos con otros. A nivel internacional conseguimos usar el sistema automatizado de la Universidad de Northwestern, compatible con la Biblioteca del Congreso, y además incorporar a las alcaldías a decisiones, por ejemplo, de edificios o de locales, porque no son edificios, pero son locales, para empezar en cada estado una biblioteca sucursal de Biblioteca Nacional, que primero que nada tuviera las publicaciones de su estado. A medida que conseguimos localizar prensa de años anteriores, con excepción de Mérida, que las tenía, se les duplicaban esas publicaciones de prensa local, que era el único medio de comunicación duradera, y se le daban lectores de microfilm, de tal manera que se fue desarrollando en cumplimiento de necesidades de las comunidades para que se incorporaran a la vida nacional, primero en algunos casos a la vida estadal, porque estaba muy aislado, como es el caso de Los Ríos. Entonces, mi primer contacto con Luis Herrera fue cuando él me pidió que atendiera una solicitud que le había hecho Luis González Herrera, un médico higienista que después fue su embajador en Brasil. Es decir, era una figura nacional, él había designado gobernador del estado Amazonas porque él quería que tuvieran un servicio de bibliobús náutico, bueno, que llevara los libros por el río, pues, y se parara en las pequeñas caseríos. Y entonces Luis Herrera sentía que él tenía toda la razón, porque Luis Herrera era un gran lector, un lector de literatura, de varios idiomas, era un hombre muy culto. Lo que pasa es que era tan criollo en cuanto a sus gustos alimenticios y en cuanto a su placer por la música, que uno tiene que conocerlo más para darse cuenta de lo venezolano que era. Además, estuvo mucho tiempo en el exilio, en Alemania, y eso le dio una dimensión distinta a otros presidentes, porque los aprovechó muy bien. Ese médico higienista, Luis González Herrera, me
localizó en la primera convención de gobernadores que hizo de su gestión, que hizo Herrera Campins. Ellos estaban innovando un estilo de gobierno establecido ya por el Congreso, en donde se descentralizaban muchas funciones, se delegaban muchas tareas que antes lo hacía todas, se concentraban en el gobierno central. Y entonces, bueno, la torta, si el gobierno central no servía, más nada servía, mientras que en esta forma pues hay menos posibilidades de error y menos supervisión de los proyectos. Total que era una época de innovación en el sistema jurídico y en el sistema sobre todo ejecutivo, la que vivió él. Esas normas nuevas de gobierno se establecieron durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, pero por los dos partidos prioritarios, AD y COPEI. Y entonces había que decidir dónde afianzar más el asunto, si en la parte formal o si se llegaba a la parte operativa. Y lo que quería Luis Herrera era llegar a la parte operativa. Y este deseo del doctor González Herrera realmente reflejaba lo que también el presidente quería. Y fue muy exitosa. Llegaron a la parte operativa, a la parte de esperar que subiera el río para poder llegar bien lejos y negociar cuáles se renovaban o cuáles se eliminaban. Y además se favoreció la elaboración de libros para niños pequeños por el parte del libro. Tan importante fue eso en el tiempo, porque no se reconoció en ese momento, que me acaban de dar la medalla de Loyola por precisamente ese acceso a los libros en la zona del indígena. Los vehículos primero era una lanchita, después la lanchita tenía 2 motores, después era un yate, después un yate con 2 pisos. Es una historia que es fascinante, entre otras cosas porque no fue impuesta, sino fue la demanda. Exigía que se respondiera en forma adecuada, porque si no se desanimaba la gente que no ganaba mucho. Este era un servicio que pagaba la gobernación de los fondos que recibía de un fondo que se llamaba el Coordinado. Es decir, era un fondo para financiar esfuerzos conjuntos del gobierno central y el regional. Se llamaba el Fondo Coordinado. Y entonces tú recibías más dinero si tú justificabas el número de usuarios que tenías. La función nuestra era poner de acuerdo a gente de distintos niveles jerárquicos, públicos y privados. Ese interés por que se creara el servicio de bibliotecario en la zona indígena me la expresó el doctor González Herrera en la primera reunión de gobernadores con el presidente de la República. Me dijo que le interesaba mucho, fuimos allá, nos dimos cuenta de que tenía razón el coordinador de la zona, no había locales. Curiosamente, Lasalle había tomado el territorio y las pocas edificaciones que había eran de ellos y las utilizaban intensamente. Fue un impulsador del desarrollo regional en todos los sentidos. Nosotros hacíamos los planes que en un momento para el despegue fueron fantásticos, por ejemplo, lo de obras públicas en el periodo de Betancur, ese plan nacional de carreteras fue fantástico. Pero ya llegó un momento en que tú no andas por autopistas. El país también está hecho de las carreteras pequeñas y de los puentes chiquitos. Los pequeños hermosos. No quería dejar de transmitir que el proceso de dotar al país de bibliotecas públicas cubrió a todos los estados.
Pero lo curioso es que cubriera también a todos los pueblitos chiquitos, muy chiquitos, a veces de 2 familias, 3 familias, a quien había que ver en la época de verano, cuando se podía trabajar con ellos cara a cara. Yo creo que algunos funcionarios de COPEI le tenían celos a la Biblioteca Nacional por la predilección que tenía el presidente por los libros y la biblioteca, pero eso no importó para que continuara, y una de las grandes satisfacciones que tuvo fue el lograr que la Biblioteca Pública Central de Caracas, que está en la esquina del Conde, que fue la primera sede moderna del Ministerio de Educación, que tiene por dentro esculturas de mármol y pisos de muy buena calidad. Tiene 3 pisos, cuando se hizo fue una sorpresa para todos. Resulta que había que mejorarla por su sistema de aguas, etcétera. Y entonces eso se hizo durante su gestión, porque se acababa de mudar el ministerio a una nueva sede. Y el ministro de Educación quería hacer allí el Museo de la Educación. Y entonces puso al presidente en 3 y 2 en un viaje presidencial al que fui yo invitada de supervisión al país. Y entonces le dijo el presidente: no, ya yo le dije a la señora Virginia que iba a ser para la Biblioteca Pública Central de Caracas y no para el Museo de la Educación en Venezuela, como quería Hernández Eres. Total que de ahí salió la conseja de que yo era consentido del presidente.